Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que vean este video. Soy el padre Eric Barbabosa Arreguín, párroco de las parroquias de San Miguel Arcángel y el Santo Niño de la Salud, en las colonias de San José de los Leones y Valle Dorado, en el municipio de Naucalpan, en la zona 2 de Canato 2 de nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla. Vamos a reflexionar el texto del Evangelio de este miércoles 19 de enero, tercer miércoles segundo del tiempo ordinario y segundo día del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y así poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los partidos de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender la palabra que se nos ha dirigido y podamos nosotros poner en práctica la enseñanza que el Evangelio nos deja el día de hoy. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos presenta la última de 5 controversias que el evangelista Marcos presenta en su Evangelio entre Jesús y sus opositores, que comenzaron precisamente con el hombre, la sanación del leproso, al cual recordemos que Jesús le pidió que fuera ante el sacerdote y que no lo obedeció. Y de ahí vinieron una serie de controversias entre Jesús y los fariseos o los discípulos de los fariseos. Ahora el evangelista nos sitúa dentro de la sinagoga, un lugar donde se escuchaba, se estudiaba la palabra de Dios y podríamos decir hasta cierto punto también se le rendía culto. Palabra misma que libera y sana. Jesús, ante la mirada acusadora y expectante de sus opositores, que lo espiaban para poder tener con qué acusarlo, sana la mano de un hombre que se haya tullido. Jesús ahora es quien les hace la pregunta: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o terminar con ella? El silencio de los oyentes provoca en Jesús sentimientos de ira y de tristeza, porque no querían entender, como nos dice el Evangelio. Por un lado, ellos enfrascados en sus interpretaciones exageradas, a rajatabla, como decimos nosotros, y Jesús queriéndoles enseñar el verdadero sentido de la ley. Anteriormente debemos de recordar, lo habían acusado a sus discípulos de hacer algo que violaba el sábado. Ahora los discípulos, los fariseos, están espiando a Jesús para poder tener algo de qué acusarlo. Saben que Jesús va a hacer algo. Jesús sabe que lo están espiando. Por eso quiere enseñarles, quiere dar a entender cuál es el verdadero sentido de la ley que ellos tanto defienden. Ahora Jesús
con el gesto de poner al hombre con la mano tullida al centro, nos enseña que la persona y su bien integral es el sujeto y el centro de toda la ley. La ley de Dios, ante todo, tiene como objeto el bien del hombre. Los 10 mandamientos, podríamos decirlo, son eso. Son normas que anteponen el bien integral del ser humano. Toda ley o precepto que atente contra la persona o su integridad física, moral o espiritual es contrario a Dios, aun si se hace parecer que se actúa en nombre de Dios. Muchas veces hemos escuchado, y el Papa Francisco lo ha dicho, ¿no? Muchos han matado en el nombre de Dios, y eso no está correcto, porque Dios no quiere la muerte, sino la vida. Por eso, aunque a veces pareciera, aunque se use su nombre para un fin que atenta contra la vida del hombre, no es lícito ni es agradable a los ojos de Dios. Jesús vino a salvar al hombre completo, su cuerpo y su espíritu. Cuando nosotros en la Eucaristía se nos presenta el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, respondemos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, es decir, completamente. Ya no como antes se decía, para sanar mi alma, no, porque Jesús por eso se encarnó. No solamente salva el alma, sino también salva nuestro cuerpo. En la actualidad hay situaciones que oprimen al hombre de una u otra manera. Doctrinas filosóficas, ideológicas, económicas, sociales, culturales, etcétera. Incluso algunas hasta acusando a la Iglesia de atentar contra las libertades y los derechos humanos. Ante esta situación, muchos pudiéramos pensar que tienen razón, e incluso algunos de esos movimientos hasta se llevan el adjetivo católico. Y esto crea mucha confusión entre la gente. Pero así como Jesús, no debemos caer en provocaciones, ni mucho menos en pleitos o agresiones. Eso sería muy poco decir de un discípulo de Jesús. La vida de los discípulos de Jesús debe manifestar verdaderamente la doctrina y las enseñanzas de Jesús, de mirar siempre al hombre con respeto, amor y misericordia. En ningún momento Jesús condenó a nadie. En ningún momento Jesús le hizo el fuchi a alguien. A veces a nosotros nos cuesta trabajo entender esto. Tú no porque esto, tú no porque el otro. A veces el negar quizá, por ejemplo, una participación, no es que se esté negando la discriminación o esté fomentando la discriminación. Por ejemplo, personas que no están casadas por la iglesia, personas que viven en unión libre, personas que el derecho marca no pueden ser padrinos de bautizo. No se les está discriminando, al contrario, con respeto se les enseña las disposiciones que la iglesia tiene para el fin mismo que la iglesia establece. No porque sean malas personas, sino porque a lo mejor no se cuenta con lo que la iglesia exige para cumplir ese fin, que en este caso, por ejemplo, es el ser padrinos. El Papa Francisco lo ha dicho, por ejemplo, también. Los divorciados vueltos a casar o que van en las segundas nupcias no están lejos de la iglesia, no están excomulgados, privados tal vez de algunos sacramentos que por la doctrina y la práctica de la iglesia pues se ven impedidos, pero pueden participar en la vida de la iglesia, pueden participar en la misa, en las lecturas quizá, en la procesión de ofrendas, etc. Eso es ayudar al hombre a que alcance la libertad que el Hijo de Dios nos alcanzó con su muerte y su resurrección. El pecado es el que nos esclaviza,
Jesús mismo es quien nos viene a rescatar. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como nos lo dice el apóstol San Juan. Ante esta enseñanza, preguntémonos hoy, queridos hermanos, si nuestras acciones, nuestra forma de vivir y expresar nuestra fe, manifiestan verdaderamente la libertad que Jesús nos alcanzó con su muerte y resurrección, o nos sentimos que no vivimos esa libertad. Con mi vida, con mis acciones, tal vez he discriminado a alguna persona. Pidámosle perdón a Dios por ello y tratemos de tratar a todos como Jesús lo hizo, con amor, con respeto y misericordia. Muchas gracias y que Dios los bendiga.